historia está hecha en base a una nota encontrada en la granja de un hombre hace ya varios años. Este hombre relata en el principio de la nota que hace solo unos días los bultos de paja extrañamente empezaron a moverse unos metros de distancia de donde él originalmente los había puesto. Se movían unos 3 metros cada día, lo cual le parecía extraño, pero no le dio gran importancia. Este hombre asumió que era un chico bromista de poca capacidad intelectual, que no tenía nada mejor que hacer. Pero en pocos días los bultos de paja lograron alejarse hasta los límites de la granja, lo cual ya le empezó a molestar un poco a este granjero. Le tomó una larga y tediosa hora a este granjero volver a poner los bultos de paja en su lugar, cerca de la casa, y para cuando él terminó, estaba listo para romperle el cuello al bromista. A la mañana siguiente, este granjero encontró en el corral a su mejor caballo decapitado. La sangre estaba por todo el lugar, y este granjero tuvo que pasar todo el día que lo ocupaba para varias actividades, limpiando el desastre. Fue en ese momento cuando el granjero por fin había enterrado los restos de sus caballos que se dio cuenta que los bultos de paja habían vuelto al lugar donde estaban la noche anterior, alejados allá en los límites de su granja. Pero esta vez no les dio mayor importancia. Estaba concentrado en que este bromista había llegado tan lejos como para matar a sus caballos. Y no creo que tenga que recordarles que un granjero vive de sus animales y que un caballo no es barato, y menos uno como aquel caballo. Claro, esto lo enfureció mucho y lo llevó a pasar toda la noche, escopeta en mano, esperando al bromista. Esa noche el granjero se quedó por largas horas despierto en el porche de su casa. Ya casi amanecía, era alrededor de las 4 de la mañana, cuando el granjero, ya casi cerrando los ojos, escuchó los árboles de los límites de su granja moverse y estremecerse. El granjero se levantó con el corazón en el cuello y su escopeta en mano a tratar de ver quién era el que se acercaba. Este granjero esperó ansiosamente por cualquier persona que se acercara, lo suficiente para poder distinguir su silueta. Fue en ese momento cuando algo se acercó lo suficiente para poder distinguirlo de entre la obscuridad de la noche. Esa cosa que acechaba en los bosques cercanos a la granja parecía no notar que el granjero de hecho estaba sentado en el porche viéndola. Esta criatura salió del bosque encorvada, con la posición de un ladrón de carteras, acechando, con una estatura de 4 metros de alto, aún encorvada, una fisiología que le hacía ver muy frágil, con sus brazos delgados y sus piernas igualmente delgadas, su pecho emancipado. Al granjero relata que le recordaba un animal muriendo de hambre. Sin embargo, este animal era increíblemente fuerte, ya que vio cómo cargaba un bulto de paja que pesaba más de media tonelada, fácilmente debajo de cada uno de sus brazos. Esta criatura colocaba los bultos de paja unos cuantos metros más lejos de su posición original. A veces incluso se desencordaba para buscar más bultos de paja antes de terminar de ajustar en el que ya estaba trabajando. Antes de que el granjero decidiera retirarse, notó que aquella criatura estaba mirando hacia su casa, pero el granjero dice que no está seguro de que la criatura lo haya visto. Después de este suceso, la criatura giró sigilosamente y regresó por donde había venido, a la oscuridad del bosque. Este hombre quedó petrificado y tardó más de 1 hora
en juntar el valor para siquiera mover un músculo. Después que pasó esa hora, entró a su casa, pero no pudo dormir más. Y no fue sino hasta que amaneció que se atrevió a poner un pie fuera del porche de su casa. Los bultos de paja estaban donde esta criatura los había dejado. Solo que extrañamente el ranchero notó algo que no había notado durante la noche. Esta criatura, por alguna extraña razón, había movido los bultos de paja no tan lejos como lo había hecho las noches anteriores. El granjero caminó alrededor de los bultos de paja y se dio cuenta de que marcaban un distintivo círculo con su casa y él en el medio. Y después de mucho pensar, se dio cuenta de algo. Ese círculo que estaba marcado a lo lejos de su casa era como si fuera una especie de frontera que la criatura había marcado, como si estuviera tratando de enviarle un mensaje. El granjero pudo dormir esa noche, solo un poco, y esto porque estaba realmente agotado. A la siguiente mañana no hubo movimiento de los bultos. De hecho, no se movieron absolutamente nada en el resto de la semana. Parecía que esa criatura por fin los tenía donde los quería. El granjero se volvió loco tratando de interpretar qué es lo que esto significaba. ¿Por qué esta cosa había invertido tanta energía en mover los bultos de paja para ponerlos en esa exacta posición? ¿Y por qué también invertir tanta energía en amenazarlo de una manera tan violenta? Ya que asesinar a su caballo fue solo una advertencia muy inteligente. Él sabía que el granjero se asustaría. Él sabía que entendería el mensaje y que dejaría de mover los bultos de paja. El sonido de un automóvil trabajando a lo lejos, pero lo suficiente cerca como para atraparlo, lo levantó con mucha emoción ese día. Este granjero había planeado dejar la granja desde que vio a la criatura, pero no podía arriesgarse a irse a pie, porque se estaría exponiendo a que le hiciera lo mismo que le hizo a su caballo. Pero si tan solo pudiera atrapar ese vehículo, él lo intentaría, así tuviera que asaltarlos. Pero no tuvo la oportunidad. El vehículo avanzó lentamente por los caminos de tierra que dirigían a la granja. El granjero le hacía señales para que se apurara, pero fue cuando pasó a un lado de los bultos de paja que estaban colocados a cada lado del camino que el granjero escuchó un estruendo en los bosques de un lado. La criatura salió rápidamente y se abalanzó sobre el vehículo. Y antes de que el granjero se diera cuenta, la criatura ya estaba rascando la lámina de metal de la carrocería para llegar hasta el conductor. El granjero no pudo hacer nada más que mirarlo. Cuando la criatura se dio cuenta de que el conductor por fin estaba muerto, simplemente regresó tranquilamente hasta el bosque. A plena luz del día, el granjero pudo notar la falta de humanidad en aquella criatura. Estaba formada por algo asqueroso, algo terrible, pero algo vivo. El granjero no logró moverse. No logró mover siquiera sus ojos del lugar donde sus esperanzas habían sucumbido. No logró quitar la mirada de aquella máquina que seguía trabajando justo en la frontera que esta criatura le impuso. Y entonces fue cuando este granjero lo entendió. Él es el prisionero de esta criatura y no se le permiten visitas. Nada podrá cruzar las fronteras que le impuso. Las últimas partes de esta nota dicen: he pensado mucho en los últimos días, desde que vi cómo aplastaban a ese hombre. Si cruzo la frontera de bultos de paja, probablemente me hará lo mismo. Aplastará mi cráneo antes de que pueda poner mis manos para protegerme. Después simplemente encontrará una nueva mascota que pueda quedarse quieta sabiendo que esa cosa está esperando afuera, observándola, con sus grandes y brillantes ojos. Pero yo no puedo. He estado pensando en los últimos días.
voy a intentar escapar.